Bueno, muy buenas noches ya. Vamos a dar inicio a la última mesa redonda de este coloquio de estas jornadas y tendremos la participación de los profesores o las profesoras Regina Craide, Gianfranco Casuso y Enrique Sotomayor. Comenzamos, como está anunciado en el programa, con la conferencia de Regina Craide, que es profesora de Teoría Política e Historia de las Ideas en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Gießen, en Alemania. Sus áreas de trabajo son la teoría política internacional, la filosofía política, la historia de las ideas, la teoría sociológica y legal, la teoría política de los derechos humanos, la teoría de la justicia, especialmente sobre temas de justicia global, gobernanza y la teoría de la democracia, la teoría feminista y la investigación política. El título que nos ha enviado o anunciado es Global Inequality and the Loss of Democratic Visions. Regina. Okay. Thank you very much for this kind introduction. And amable presentación. Quisiera agradecer a todos los organizadores, especialmente a Miguel, Gianfranco y a todos los demás que están involucrados aquí. Y también quisiera agradecer a los traductores por su gran trabajo. Muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Es realmente un gran placer estar aquí y conversar con ustedes sobre este tema tan importante de la relación entre el capitalismo y la democracia. Ya hemos escuchado muchos documentos interesantes sobre esto. Thilo Wesche y yo somos de Europa y me parece que hay algunos problemas y algunos desafíos que nuestras sociedades europeas enfrentan, que son de cierta manera similares a los problemas y desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas, incluso a pesar de las grandes diferencias que hay. Pero tengo la pregunta en qué medida podemos analizar los impedimentos democráticos que enfrentamos hoy en día. Y también Maritza habló de eso y me parece que fue parte de su charla también. El pensar por qué es que la gente, aunque está muy dominada en ciertas circunstancias, pueden tener buenas razones a pararse por sus derechos, a defender sus derechos, a pesar de que no son políticos, pero sí están sumamente interesados en las situaciones políticas. Y a pesar de eso, su participación democrática parece que ya no es autosuficiente. Parece que no es algo que ya la gente realmente quiere hacer. Parecen que quieren hacerlo, pero no hay un mecanismo suficiente para participar políticamente y cambiar la situación en la que viven. En los países europeos también tenemos, como aquí, partidos de derecha y movimientos de derecha que son sumamente antidemocráticos. Entonces, también tenemos que pensar en cómo ocuparnos de esas nuevas fuerzas que son sumamente antidemocráticas. Y quisiera comenzar mi charla con la idea de que estos desafíos este desafío de que el capitalismo y la democracia están en tensión, creo que esto es cierto, no es algo nuevo. Lo
hemos visto en Marx. Hay una tensión actual entre el capitalismo y la democracia. Sin embargo, es algo que quizás tengamos que tomar en cuenta. Para Marx, la política democrática es una manera de ocuparse de las contradicciones y el orden burgués viola las reglas para someter a otros al orden existente, y los conflictos sociales toman la forma política de una república democrática con soberanía popular e igualdad política. Entonces, a pesar de que Marx fue muy claro sobre la tensión irresuelta del capitalismo y la democracia, de una manera diferente él ve que los conflictos sociales en realidad deberían resolverse democráticamente, y tiene esta idea de que todas las partes de la sociedad deben democratizarse, no tanto de una manera institucional de la democracia representativa, sino también en el sentido de la participación política en todas las áreas de la sociedad. Sin embargo, y quisiera ocuparme de este marco teórico que les estoy ofreciendo, y lo que quisiera hacer ahora, en lo que sigue, es ocuparme de los miembros de la teoría crítica, que es un término amplio de todas maneras. Hay algunos miembros de la teoría crítica que se han ocupado de una teoría democrática, sus impedimentos y sus bloqueos. Y los teóricos críticos, a pesar de toda su diversidad, realmente no se han ocupado de una teoría de la democracia, excepto Habermas. Y tiene mucho sentido comenzar a referirse a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque creo que podemos aprender algo del análisis social de nuestras sociedades y cómo enlazar este análisis social y con él los bloqueos y los impedimentos de la participación política con algo como una teoría de la democracia. Para eso es importante que pensemos en por qué debemos tratar de algo así como el análisis social. Y para eso quisiera darles al menos 3 razones. ¿Por qué es una cuestión? Porque tenemos muchas teorías idealistas, por decirlo así. Son teorías que tratan la justificación universalista de los principios y las normas, que luego, en un paso ulterior, se aplican a las situaciones del mundo real. Y yo creo que esto es altamente problemático porque no vemos a qué se aplica y pensamos que muy a menudo es difícil aplicar una teoría al mundo real y en cierto modo no encaja y no agarra bien en el mundo real. Y por otro lado, tenemos algo que se puede llamar las teorías de la gobernanza, y esas teorías de gobernanza están muy interesadas en las condiciones del mundo real, como la transnacionalidad y la globalización, pero usualmente no están interesadas en los fundamentos normativos de lo que está ocurriendo. Entonces dejan de lado la justificación de los principios que de manera oculta subyacen a su análisis de todas maneras. Entonces pienso, y hay otras teorías en las que no voy a entrar aquí, pero pienso que tiene mucho sentido relacionar el análisis social con la justificación normativa de la democracia para encontrar el bloqueo de la comunicación en realidad. Y para eso quisiera nuevamente ofrecer algunas razones. Primero que nada, es importante ver que la restricción metodológica a la
teoría política y la filosofía cuando se habla de la política es sumamente problemática porque hay el peligro de dejar de lado las condiciones del mundo real y consecuentemente el estado actual de la democracia. ¿Quién está excluido? ¿Quién está silenciado? ¿A quién no se está escuchando? Ese es el primer argumento. Tenemos que centrarnos en lo que está ocurriendo realmente. En segundo lugar, la idea teórica que quisiera defender se basa también en una noción de práctica y es importante ver qué puede significar práctica. La teoría, como dice Horkheimer, debe describirse como parte del contexto de la vida que está tratando de captar. Esto puede probar ser una debilidad teórica o una teoría puede perder su distancia crítica como resultado, pero la debilidad supuesta es a la vez también una fuerza específica. La teoría social refleja su autorreferencialidad y se entiende como parte de la práctica misma que está describiendo. Entonces, fenómenos como el alineamiento del proceso productivo sujeto a las estructuras administrativas transnacionales, la exclusión de la participación política, solamente se pueden resolver en la práctica y no en teoría. En otras palabras, la teoría es la ciencia de la práctica y no es una teoría en sí misma y no está desconectada de la práctica, sino que es una ciencia de la práctica. Y esa también es la argumentación ante las teorías idealistas. Y en tercer lugar, la teoría social restaura la noción del sujeto. Esto es importante tanto para la democracia y para una teoría de la democracia. Y fue Habermas quien criticó a Marx por no distinguir entre formas reflectivas, empíricas y habla del criticismo como autorreflexivo. Es un rol que Marx ignora. ¿Y por qué es que es tan importante? Es importante que el sujeto se mire al espejo y cuando se confronta consigo mismo, este sujeto puede decir, no, ese no soy yo. Yo no puedo reconocerme en la situación en la que estoy, pero me siento alienado, estoy restringido de los procesos laborales, estoy completamente a merced de otras personas. Entonces ese no soy yo. Entonces el sujeto comienza a reflexionar sobre su propia situación y reconoce su propia falta de poder. Y en ese sentido comienza el autoconocimiento. Y el autoconocimiento en el sentido en que las estructuras patológicas se revelan, se reconocen por el sujeto. Y es así que el famoso insight se puso sobre la mesa, que el criticismo radical del conocimiento es solo posible en tanto teoría social. El criticismo del conocimiento solamente puede ocurrir a través del análisis social. Y entonces comienza desde una perspectiva subjetiva. Y finalmente, y ahí entraré a mi análisis, entonces no quiero aburrirlos más con todas estas ideas. Hay otro punto aquí que realmente es bien importante, de por qué necesitamos la teoría social para entender mejor la democracia. La teoría social crítica usa el poder generalizador de la negación y no comienza de la legitimación de los principios, a pesar de que esto es importante. Hemos hablado de cómo es importante en todos nuestros debates. Comienza de la legitimación de los principios, pero desde un sentido de la injusticia o de estar excluido o de una falta de respeto. Y esto viene
de las clases explotadas, quienes están suprimidos, a quienes no se les pregunta o que incluso están determinados por algunas de esas reglas, aquellos a quienes no se respeta, a quienes se discrimina, etcétera. La historia de la crítica, de la teoría de la crítica social es para los que han sido dejados de lado, incluso si hay algunos ejemplos en los que la negación desempeña un papel. Han escuchado de Barrington Moore, por ejemplo, que dice que los trabajadores explotados o la gente suprimida y oprimida proclaman algo así como yo ya no lo soporto. Y una de las historias en España de las primeras protestas comenzó en 2013, que alguien se sentó y dijo, ya no puedo ir más allá. Esto es el final. Aquí estoy acabado. Y negar esta manera de negar el mundo en que uno está es un punto de partida de la crítica, de ocuparse o de tratar de sobrepasar la situación, y estas situaciones en las que uno está confrontado, en las que la propia vida nos resulta no aceptable, algo así como la participación política tiene un papel para resolver la situación. Y por eso estoy interesada en encontrar los obstáculos y los impedimentos. Al mismo tiempo, en esos obstáculos e impedimentos encontramos potencial para superar exactamente esa situación, y no es suficiente hablar de la democracia en el sentido de una elección o de ir a votar de vez en cuando o de debatir. La democracia necesita comenzar exactamente en donde la gente está oprimida. Y al final, luego de que se hace el análisis, se tiene una mejor idea de dónde debería comenzar la participación política. Y en un ejemplo, hablo de esto de manera breve y les doy unos ejemplos. Quería decirles que a donde estoy yendo es, por ejemplo, las universidades son un buen lugar para más democracia. No sé cómo es aquí, me interesaría saberlo, pero en las sociedades europeas, la participación democrática dentro de estas instituciones se ha reducido. Teníamos más democracia antes y ahora tenemos mucho menos. Y es lo mismo también con la participación económica en las grandes compañías. Los sindicatos usualmente forman parte de estas grandes compañías en los 70s y 80s, y este tipo de participación política también ha sido cercada. Las nuevas compañías tratan de no tener sindicatos, etcétera. Entonces, quizás me pase un poquito del tiempo, pero quisiera darles una mejor idea de mi análisis, diciendo que tenemos la noción de Habermas de poder comunicativo y colonialización del mundo de la vida. Y encontramos formas domésticas o nacionales, regionales y transnacionales de bloqueo. Tiene sentido, me parece. Voy a saltarme la parte más teórica aquí de lo que dice Habermas de la colonización, y este concepto tiene que renovarse porque la idea de Habermas salió en los 70s, etcétera. Pero quiero decirles lo siguiente. La idea aquí es que cierta dominación sistémica de procedimientos
está está bloqueada cuando uno quiere desarrollar una buena vida. Y el derecho a la vida es impedido por el mercado, por un lado, y por los procesos administrativos, por el otro lado. Entonces, la economización, por un lado, pero también la truificación que lleva a los ciudadanos a tener estos bloqueos, pero vivimos ahora en un mundo diferente. Tenemos globalización de la economía y la transnacionalización que ha afectado nuestras vidas, y tenemos nuevos tipos de determinantes en la ciudadanía, como el neoliberalismo o la vigilancia, por ejemplo, por parte del Internet, etcétera. Entonces, distingo algunos tipos de colonización. Uno es la explotación económica y emocional. El capitalismo, si nos fijamos en el concepto de capitalismo, vemos que ha tomado nuevas caras, que son diferentes de los años 70. Y lo que vemos ahora, que no tenemos el caso en el que el capitalismo está incorporado en un estado de bienestar, que nunca ha sido el caso aquí en el Perú, me parece, sino que tenemos un estado incorporado en el mercado. En este desarrollo, la explotación no solamente sigue siendo una constante, sino que se ha intensificado de una manera específica. Y también vemos una forma diferente de explotación a través del trabajo. Se crea valor agregado, pero también vivimos en un tiempo de industrias de servicios globales, y este es un desarrollo sumamente ambivalente. Hace que el trabajo de los inmigrantes en los países ricos, como los países europeos, por ejemplo, donde 6.5 millones de mujeres filipinas ayudan en las casas, y son lugares de trabajo especialmente atractivos. Yo sé que en las sociedades latinoamericanas hay mucho trabajo doméstico también. Y para aquellos involucrados, esto normalmente significa trabajar más horas, dejar a sus familias detrás en las Filipinas, no pueden traer a sus propios hijos, y la eficacia emocional que ponen en cuidar a los niños de esas casas es una suerte de situación explotadora, quizás que no se nota, que es que lo que ellos le darían a sus hijos en sus propios hogares está siendo transferido a los niños de estas casas. Entonces hay una explotación emocional en el contexto del capitalismo global de servicios. Y esto no tiene solamente un lado puramente monetario y económico, sino que el valor emocional también es explotado. Y bajo estas condiciones, el tiempo y el conocimiento de la situación política local se convierte en un bien escaso y un factor importante de que los blancos no quieran involucrarse públicamente. Estas son condiciones de trabajo globales con grandes expectativas de flexibilidad geográfica y a veces circunstancias difíciles que impiden a la gente involucrarse en actividades políticas locales. Ese es un ejemplo.
ven así porque puede ser bien difícil para las personas que están completamente alejadas de sus hogares, que no hablan el idioma, que no tienen suficiente tiempo como para involucrarse políticamente. Sin embargo, también tenemos este otro lado. Los filipinos o las mujeres filipinas, por ejemplo, en Frankfurt, se reúnen entre ellas y comienzan a cambiar su situación. Tratan de hacerse visibles, tratan, a pesar de que ni siquiera tienen papeles, que son ilegales y están en una situación difícil, pueden ver que hay procesos de dominación y a la vez estos pueden ofrecer al mismo tiempo la posibilidad de convertirse en políticamente activas, la posibilidad para los o las que están en Europa, los ciudadanos de Europa, de repente pueden solidarizarse con estos grupos explotados gracias al trabajo político que están haciendo. Y los dejo con ese ejemplo simplemente para decirles que también tengo otros ejemplos que tienen que ver con la juridificación del derecho internacional, que tiene que ver con las prácticas de vigilancia y que también impiden la participación política de la gente. Quisiera mencionar también que el ejemplo que acabo de darles esboza la dominación sobre la base de la determinación de estructuras económicas. Sin embargo, también hay un lado diferente. No es tanto un lado de colonialización del mundo de la vida a través de la economización y la privatización del agua, por ejemplo. Hay otro lado al que le llamo interaccional o dominación interaccional. No se está escuchando a la gente. Por ejemplo, gente que puede pertenecer a un grupo minoritario, en este caso de los filipinos o las filipinas, o también he hecho un poco de trabajo con gente gitana de Europa, que son un grupo sumamente discriminado. No es que no los escuchen, sino que nadie les cree. En realidad, el problema aquí es que el estatus social en el que se encuentran significa que no se les cree y que carecen de un estatus hermenéutico que les permita descubrir cuál es su situación y superar esta situación, porque su estatus social, que es un estigma social, predomina. Y esto es altamente problemático para los miembros de este grupo, el poder ocuparse de esto y de su estatus social. Entonces aquí hay dos maneras de dominación, la estructural y la interaccional. Y ambas forman obstáculos para la participación política. Permítanme terminar aquí diciendo que en la situación de dominación, en ese análisis también, cuando tratamos las minorías gitanas o de Europa del Este, hay una motivación para superar la situación de todas maneras. Y ese aspecto motivacional es algo a lo que yo llamo poder comunicativo, que es una noción que ha usado Hannah Arendt y que ha sido retomada por Habermas. Y este poder comunicativo
de cierta manera, es como un marcapasos de la democracia. Tiene un aspecto motivacional. Esto significa que uno desea superar la situación, ocuparse de la propia situación. Y hay también un aspecto cognitivo. Como dije, la negación del mundo no es simplemente como resentimiento. La negación del mundo no es que yo envidio algo o a alguien, sino que uno tiene que tener las herramientas comunicativas y usarlas para ocuparse de la situación, describirla y superarla. Entonces, el aspecto cognitivo significa aquí que uno esté en la situación de describir la propia situación y habla de ella y de manera dificultosa. Entonces, el poder comunicativo no es simplemente bueno para los seminarios de filosofía, sino que comienza con la gente que simplemente tiene sus manos ante los tanques y le dice, yo ya no quiero más esto. O también entra en juego cuando la gente simplemente está en silencio y protesta en la esfera pública, no diciendo nada, como hacían los antiguos ciudadanos de la República Democrática Alemana. El ser silentes, otra forma de comunicarse. Sin embargo, quisiera parar aquí y uno podría, por supuesto, decir, eso es muy simpático, pero también me recuerda de tratar de usar el poder performativo de la acción política. Y eso no es suficiente. Aquí nosotros tenemos manifestaciones todos los días. ¿Y qué obtenemos de eso? No sale nada de eso. El gobierno no se impresiona, la economía sigue igual, pero yo pienso que uno tiene que confiar en el poder de la esfera pública, porque de cierta manera es lo único que tenemos. Y es importante pensar cómo enlazar el poder comunicativo con las situaciones institucionales que ofrecen una manera de formación de la voluntad que termina en procesos de legiferación. Pero antes de que comience la legiferación, el sistema de representación política está siendo alimentado a través de la esfera pública y mucho puede pasar ahí en el medio. Entonces, lo que quiero decir en mi charla es que muchas cosas pueden pasar en las calles y encontrar teóricamente dónde comenzar es en la renovación de la participación democrática, entendiendo los distintos procesos de dominación. Y para eso la teoría social y el análisis social pueden ser de buena ayuda. Entonces, muchas gracias por su paciencia y me interesará mucho escuchar el debate. Suso, que es profesor de nuestra universidad, doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, con una tesis sobre democracia deliberativa y exclusión bajo la dirección de Axel Honneth y Rainer Forst. Ha sido investigador invitado en el Cluster of Excellence The Formation of Normative Orders de la Universidad de Frankfurt y también en la Universidad Humboldt de Berlín. Es miembro de diversas asociaciones filosóficas internacionales, entre ellas de la Internationale Hegel-Gesellschaft y de la Human Development and Capability Association. Es coordinador del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la universidad que coorganiza estas jornadas. El título de su conferencia es Democracia sin solidaridad, justicia, mercado y las transformaciones de la igualdad. Muchas gracias.
La impresión de que la democracia, o más generalmente que la política, ha dejado de representar un espacio solidario de encuentro entre ciudadanos libres, lleva ya algunos años rondando en el imaginario social. Lejos de estar orientada hacia el bien común, la política parece distinguirse cada vez menos del mercado capitalista, llegando incluso a haber sido absorbida por este. El progresivo reconocimiento de que la democratización no era, como se esperaba, tan imprescindible para el funcionamiento del capitalismo, tuvo por otro lado la afortunada consecuencia de permitirnos plantear explícitamente la pregunta tantas veces postergada por la justificación moral o ética del orden económico. Y en ese mismo sentido, ha permitido, aún tímidamente, abrir el debate acerca de la compatibilidad de capitalismo y democracia. Con esto en mente, en la primera parte de la ponencia, quiero mostrar en qué consiste el núcleo normativo, ético o moral, de la institución moderna del mercado, el cual, como sostendré, está y siempre ha estado asociado a la solidaridad. Trataré de mostrar en relación a esto que la pérdida de vista de tal núcleo se vincula con lo que llamaré la pregunta fundamental por la justicia. Una pregunta que abre la posibilidad de un replanteamiento de la cuestión acerca de si el capitalismo puede ser democrático. En la segunda parte indicaré de qué modo podría recuperarse dicho núcleo normativo asociado a la solidaridad. Ello lo haré mediante una reflexión acerca de los cambios que han padecido los conceptos de igualdad, solidaridad y justicia en las últimas décadas. Debo decir o advertir que las ideas que presentaré hoy constituyen parte de un trabajo en proceso, por lo que espero contar con su participación de modo que colectivamente podamos ver las cosas con un poco más de claridad. Parte 1, el colapso de la solidaridad, democracia y mercado. Siguiendo una aproximación que se ha hecho cada vez más común, por democracia no entiendo únicamente un sistema de gobierno que no obstaculiza la realización de libertades individuales de acción. La comprendo, a la democracia, más bien de una manera más positiva, como una forma de vida que fomenta el ejercicio de libertades políticas y favorece así la construcción colectiva de las normas, prácticas e instituciones que encarnan aquellos principios favorables a la autorrealización humana en todas sus dimensiones. En relación a esto, el concepto de igualdad, que tal manera de entender la democracia contempla, se refiere a la posibilidad de todos los ciudadanos de influir sobre las decisiones que determinarán normativamente al mundo social. Naturalmente, esta no es la única manera de entender la igualdad, ni la predominante en la historia de las sociedades contemporáneas. De hecho, a pesar de su persistencia como ideal social y político, el de igualdad es un concepto sobre cuyo contenido exacto difícilmente puede decirse que haya consenso. Si nos atenemos, por ejemplo, únicamente al pensamiento moderno, veremos que pese a la extendida creencia de que la búsqueda de la igualdad es un importante valor social, las opiniones se separan cuando debemos optar entre considerarla únicamente en un sentido más bien formal como igualdad ante la ley o igualdad de oportunidades, o tomando en cuenta aproximaciones más sustantivas cuando queremos hablar de ella en términos de igualdad social o económica. Pero a pesar de esta heterogeneidad semántica de que padece o goza el concepto de igualdad, hay algo que parece ser cierto. Si queremos definir a la democracia como un sistema de organización social que promueve la justicia en alguna forma, debemos contar con al menos una noción clara de igualdad. En lo que sigue, por eso, trataré de explicar con todas las limitaciones del caso en qué pueden consistir la justicia y la igualdad, dado el contexto global actual, en que parece que la democracia ha entrado, como dice el título de estas jornadas, en crisis. Y más aún, como también sugiere nuestro título, cuando parece que dicha crisis, en buena medida, ha sido causada por la problemática y conflictiva relación en que desde hace algunas décadas ha entrado la democracia con el capitalismo, volviéndolas, al menos en su forma actual, incompatibles. Ya sea si entendemos a la justicia como hacer lo que a uno le corresponde, como en la conocida fórmula platónica,
o en el sentido más amplio, social, de dar a cada uno lo que le corresponde, la pregunta por la justicia no puede dejar de referirse a los criterios o parámetros que permitirían establecer qué es lo que le corresponde a cada quien en cada caso. En otras palabras, la pregunta filosófica fundamental por la justicia no es tanto si efectivamente se está haciendo, dando o recibiendo lo que a uno le toca, sino más bien cómo podemos establecer qué es lo que realmente corresponde a cada uno. Cuando hablamos de la justicia desde una perspectiva democrática, como la que aquí nos ocupa, estos criterios deben además poder ser establecidos colectivamente, con la participación de todos los afectados y mediante mecanismos institucionales. El componente igualitario de la justicia estaría con esto más del lado procedimental, o de la imparcialidad al momento de establecer qué corresponde a quién. Y no tendría que ver con hacer o dar a todos lo mismo. Ahora bien, si bien esta aproximación a la justicia nos permite ubicarla con relativa facilidad en un contexto político democrático, las cosas se complican cuando queremos además utilizarla en una dimensión económica, y más si esta es la del libre mercado. En efecto, una comprensión ampliamente difundida, hegemónica de este último, nos dice que lo justo consiste en la obtención de cualquier beneficio sin otro criterio de asignación o distribución que los propios méritos y el propio esfuerzo. Por ello, toda medida correctiva ajena a parámetros estrictamente económico-mercantiles sería un acto de injusticia. Desde esta misma comprensión, se afirma que el Estado debe únicamente garantizar que las reglas de distribución justa y asignación de beneficios se cumplan. Pero contraviniendo a la pregunta fundamental de la justicia, se asume que los criterios mismos no están sujetos a revisión, que cualquier cambio en las reglas de juego económico sería en sí mismo injusto. A esta visión hegemónica, según la cual economía capitalista y política democrática aparecen como dos esferas normativamente incompatibles, podemos oponer los intentos tempranos de Karl Polanyi o los más recientes de Axel Honneth y los representantes de alguna de las versiones de la llamada economía moral. Según esta última doctrina, el mercado capitalista, para poder cumplir con sus objetivos de garantizar universalmente la realización de la libertad individual y contribuir así a los procesos de integración de la sociedad, debe estar fundado, como ya anticipara el mismo Adam Smith, sobre la base de relaciones solidarias de cooperación, que lejos de constituir simplemente medidas correctivas externas a él, puedan ser entendidas como su núcleo normativo mismo. De este modo, serían normas y valores morales susceptibles de ser reconocidos y atribuidos recíprocamente entre las personas, los que deberían servir de guía a los procesos propiamente económicos de producción, acumulación y consumo. Esta reconstrucción del núcleo moral y solidario del mercado no solo se remonta a Smith, sino que se desarrolla también con sorprendente actualidad en la teoría social y política de Hegel. Hegel entendía, en efecto, que de quedar librado a su propia lógica de acumulación y consumo desmedidos, el mercado, la sociedad civil, como la llama en la filosofía del derecho, el mercado, en tanto que era entendido por él como una importante esfera de reconocimiento, dejaría de cumplir con sus objetivos de socialización y realización de la libertad. Una excesiva desregulación del mismo produciría, como de hecho ocurría ya en su época, de Hegel, produciría una masa de excluidos que terminarían por rebelarse contra la propia sociedad por no encontrar en ella, contrariamente a lo que ésta promete, los medios para su autorrealización. Para evitar el surgimiento de esta plebe, Pöbel, a la que Hegel se refiere en términos menos amables e idealizados que el proletariado de Marx, era necesario no perder de vista el anclaje sociocultural del mercado como una parte de las instituciones que deben fomentar determinados valores preexistentes al propio mercado. En el caso del mundo occidental, estos valores se asociarían a la realización de la libertad mediante diversas formas de reconocimiento mutuo.
A alcanzar estos fines de la sociedad civil éticamente integrada, sittlich integriert, aquella figura con que Hegel denotaba a un mercado normativamente orientado, debían contribuir dos conjuntos de instituciones. La Polizei, policía, que abarca tanto los servicios públicos como las medidas de protección y apoyo a los ciudadanos en caso de necesidad, y dos, más importante aún, las corporaciones, como las llama Hegel. Una suerte de instancias gremiales en que los miembros de los distintos estamentos profesionales pueden recíprocamente obtener reconocimiento, sin que éste dependa de su éxito o fracaso individual en el mercado. Dentro de la esfera del trabajo, la producción y el consumo, estas instancias corporativas deberían cumplir una función de socialización que convertía a los individuos en agentes éticos, capacitados para ver en la sociedad un lugar de encuentro entre voluntades que difícilmente se dejaría reducir a relaciones instrumentales, orientadas por el beneficio privado o el aumento irracional de la producción. ¿En qué pueden consistir entonces estas relaciones solidarias y no instrumentales, no solo complementarias, sino esenciales para el funcionamiento del mercado? Yendo con Hegel, pero más allá de Hegel, podemos decir que no se trata de una presuposición de igualdad homogeneizante, lo que encontramos a la base del comportamiento ético de los actores económicos. Es decir, no se trata de suponer, sin más, que todos merecen recibir lo mismo en virtud de un criterio equitativo de distribución de la riqueza. Se trata más bien de reconocer una base normativa intersubjetivamente constituida que determina los fines últimos del mercado. En otros términos, todo orden normativo gobernado por reglas, como el mercado, exige plantear lo que antes he llamado la pregunta fundamental de la justicia. Esto quiere decir que si el mercado pretende ser un sistema justo de producción y consumo, deben ser establecidos procedimientos mediante los cuales tales relaciones justas sean reguladas. Y estos procedimientos, para ser ellos mismos justos, demandan el cumplimiento de una serie de criterios que obviamente no se reducen a los de la pura eficiencia económica. Esto es, deben ser criterios extraeconómicos, que en un sentido amplio podemos llamar morales. Ya el hecho de esperar legitimidad para este principio de justicia de segundo orden presupone, como remarca Honneth, condiciones solidarias de trato justo, como el respeto a las reglas o la aceptación de las partes de mecanismos discursivos. Es decir, presupone, cito a Honneth, un anclaje adicional en normas que prescriban un tratamiento con equidad y la buena disposición por el lado de los actores. La cita es de El derecho de la libertad. Esto hace eco de las ideas de Polanyi, quien consideraba que el fracaso del mercado debía medirse según criterios normativos no económicos, como la falta de legitimidad percibida por la población asociada a la falta de seguridad y reconocimiento social. Una consideración similar puede encontrarse en autores como Hegel, Durkheim o incluso Parsons, para quienes debe reconocerse las reglas de acción vinculantes precontractuales que subyacen y cuentan con la aprobación de todos los implicados, en la medida en que estos deben considerar justificado éticamente, sittlich, el intercambio que tiene lugar en el mercado entre actores guiados por el interés. De este modo, vuelvo a citar a Honneth, el orden económico capitalista solo puede reproducirse sin resistencia, silenciosa o expresa, si al mismo tiempo y en todo momento logra cumplir con los imperativos extraeconómicos, es decir, morales. De esta manera, como esfera gobernada por normas, el mercado está inserto en una comunidad de valores y principios que busca realizar a través suyo y que justifican su existencia. Es decir, según la idea de Parsons, el funcionamiento del mercado presupone el elemento normativo de estar sujetos a obligaciones que provienen del sistema de valores aceptado generalmente por la sociedad. Si se acepta este horizonte normativo que el mercado, junto a otras instituciones sociales, busca encarnar,
debe aceptarse también que puede haber una correcta o una correcta realización, según los mecanismos del mercado respondan o no a las expectativas que tales principios generan. De este modo, aquellos adoptan descriptivamente el rol de indicadores en los que se perfila hasta qué grado ya están realizados los principios de solidaridad subyacentes. Así, estos criterios normativos asociados a cuestiones de justicia y realización de la libertad operan como parámetros a la luz de los cuales el funcionamiento real del mercado puede ser evaluado. Pese a estas consideraciones normativas que buscan reconstruir el vínculo interno entre el funcionamiento del mercado capitalista y las prácticas democráticas de legitimación, el escenario global dista mucho de mostrar una articulación coherente entre ambas dimensiones. Articulación mediante la cual las expectativas generadas por el mercado pueden verse cumplidas. La pregunta por la legitimidad del capitalismo, y con ello la pregunta por la justicia, ha dejado de ser relevante. Los parámetros de aquel, del mercado, han quedado reducidos a consideraciones de tipo instrumental, con lo cual el sistema económico no necesita más criterio para legitimarse que sus propios índices de productividad y consumo. Este divorcio entre el mercado y sus fundamentos morales puede considerarse como una de las caras más importantes, aunque no por ello más visibles, de la crisis actual de la democracia. Una crisis de legitimación, como ya Habermas diagnosticara al final de los años 70. En lo que sigue, quiero sugerir algunas posibles respuestas a esta crisis, que pasan por una reconstrucción del núcleo moral del mercado. Pero antes me gustaría presentar brevemente algunas reflexiones acerca de lo que podría comprenderse como la última alianza fallida entre mercado y democracia. Para esto, volveré sobre los conceptos de solidaridad, igualdad y justicia que he trabajado en la primera parte. Parte 2. El regreso a las fuentes solidarias de la democracia y el mercado. Con relación al fundamento solidario de la economía al que me he referido, históricamente pocas fórmulas parecen haber resultado tan populares como la expresada en la idea del estado de bienestar. Tanto así que muchos de los partidos políticos de izquierda en todo el mundo continúan desarrollando sus propuestas económicas sobre esta base. Y el Perú no es la excepción. Sus más de 30 años de marcha exitosa, si comenzamos a contar desde la época de posguerra hasta el inicio de su debacle durante finales de los años 70, nos han dado importantes elementos para analizar cómo podría funcionar de facto una alianza entre trabajadores, consumidores y capitalistas. Aparentemente, se trataría de lo más parecido a un esquema social de cooperación, casi como el que Hegel hubiera soñado. Pero digo que esto es solo una apariencia, porque a pesar de las concesiones que los empresarios estuvieron dispuestos a hacer en términos de ajustes salariales y negociaciones colectivas, y de las medidas sociales de los estados, a la luz de lo anteriormente dicho, cabe preguntar si este conjunto de medidas es o fue suficiente para agotar o saturar el potencial normativo y sociointegrador del mercado y satisfacer su necesidad de legitimación. Tras el aumento desmedido de la deuda pública durante los años 70, diversas estrategias empresariales de crecimiento y el surgimiento de nuevas demandas ciudadanas no asociadas exclusivamente con la redistribución de la riqueza, iba quedando claro que una solución institucional de tal naturaleza no era suficiente. Una primera razón de esta insuficiencia podría encontrarse en el hecho de que las instituciones de la solidaridad propias del Estado social, como el Seguro Universal de Salud, el Seguro de Desempleo y una serie de medidas estándar aseguradoras de derechos laborales, estas medidas suelen estar orientadas solo a corregir las distorsiones producidas por la lógica del mercado y satisfacer necesidades y problemas que ya han sido identificados como tales. En otros términos, si bien tales medidas forman actores socioeconómicos competentes, no necesariamente permiten por sí solas la identificación y decodificación de nuevos padecimientos y patologías sociales que aún no han logrado ser claramente articulados ni expresados. Con esto, mantiene intactas las estructuras económicas y simbólicas, ofreciéndoles, además, una legitimación tácita.
Esto fue en parte lo que debilitó el potencial crítico que todavía podía encontrarse en las luchas sociales previas a la Segunda Guerra, pues hizo que éstas giren casi exclusivamente en torno a demandas de reivindicación económica. Como se muestra en la burguerización de muchos partidos y movimientos otrora de izquierda, tales luchas asumen con ello el carácter liberal de aquello que Marx denominaba pura emancipación política, oponiéndola a la emancipación humana. Durante los años felices del estado de bienestar, no se planteó pues con claridad la pregunta fundamental por la legitimidad del capitalismo. Simplemente se daba por supuesta. Y esa fue sin duda su mayor victoria, pese a las concesiones que hicieron. Pierre Rosanvallon considera una segunda y quizás más filosóficamente informada razón por la cual resultó insuficiente aquel tipo de políticas sociales. Él afirma que durante los años en que el estado de bienestar operó con éxito, nunca hubo realmente una adecuada comprensión de la idea de igualdad, ni de los cambios que ésta estaba padeciendo y ocasionando. Se asumió, sin más, una cierta homogeneidad entre los ciudadanos, a quienes aparentemente unía un mismo destino y la común incertidumbre de estar todos sujetos a riesgos similares en lo referente al empleo y la salud. Esta temprana noción universalista del individuo, que posee los mismos derechos en función de una similar vulnerabilidad natural frente a un entorno que no controla, estaba sin embargo siendo paulatinamente desplazada por un individualismo de la particularidad, en la que era cada vez más clara la conciencia grupal. Y finalmente, esto dio paso a un individualismo singularista, que es lo que caracteriza a las actuales relaciones económico-sociales. Rosanvallon distingue precisamente estas tres formas de individualismo: universalista, particularista y singularista. Esta singularización del sujeto se manifiesta actualmente en todos los aspectos de la vida social, pero es especialmente problemática en la esfera del trabajo, donde ya no es solo el reconocimiento como parte de un proyecto colectivo lo que prima, sino sobre todo la iniciativa privada, la capacidad de movilización de recursos propios, la autogestión personal, la creatividad, etc. Todo lo que entra en el concepto de emprendedor. Todo ello es perfectamente compatible, además, con la creencia generalizada, aunque epistémica y antropológicamente cuestionable, de que el éxito y el fracaso son asuntos puramente privados, de los que únicamente el individuo es responsable. A más responsabilidad individual, menos énfasis en la responsabilidad de las instituciones. La fórmula es maravillosa. El trabajador individual no se ve a sí mismo, entonces, dice Rosanvallon, como miembro de la clase trabajadora, como lo hacía cuando una organización coercitiva lo reducía a poder de trabajo abstracto. El valor de uso del trabajador pasa ahora a ser su singularidad. La aspiración es, ahora, cree Rosanvallon, ser reconocidos como expertos, valiosos, casi artistas, estrellas, como podemos ver en más de un ámbito, inclusive en el ámbito académico. Lo curioso es que haya sido gracias al neoliberalismo que la antítesis marxiana entre el artista creativo e independiente y el trabajador asalariado parezca estar siendo superada. La no pequeña diferencia, sin embargo, es que este nuevo artista está posiblemente más alienado que el trabajador fabril. Tenemos así un perverso cumplimiento de la idea marxiana acerca de que la emancipación humana significaría un retorno a la particularidad. Esta tendencia a la singularidad, en algo similar a la descrita por Rousseau en su segundo discurso, da lugar ciertamente a nuevas expectativas y por lo tanto a nuevas formas de demandas y conflictos sociales. Pero también da lugar a nuevas patologías y nuevos contenidos ideológicos, asociados a una voluntariamente buscada autoexplotación y autoalienación, en dimensiones tales que ni Marx ni Foucault hubieran podido imaginar. Es interesante notar que esto coincidió también con el colapso de la teoría de la justicia de Rawls.
Al eliminarse la incertidumbre propia de un velo de la ignorancia que unía a todos los ficticios deliberantes en torno a un igualmente posible destino desventajoso, se eliminaba también el fundamento de una idea de justicia como imparcialidad. La equitativa distribución del riesgo como base de la justicia fue desapareciendo conforme el velo de la ignorancia iba dando paso a una certeza, ideológicamente cargada, es verdad, pero una certeza con respecto al poder de la elección individual y la exclusiva responsabilidad privada. Ante este nuevo escenario, donde ya no pueden sin más presuponerse la solidaridad y la justicia basadas en una abstracta noción de igualdad, ha vuelto pues a surgir la pregunta por las posibilidades de legitimación de algo así como un capitalismo democrático. Ahora bien, no solo en lo económico y en lo político, como ya he indicado, sino también en lo social y en lo cultural, cobra relevancia la noción de justicia. Según una comprensión extendida, injusta es una sociedad cuando tolera demasiadas desigualdades que son consideradas ilegítimas o perniciosas para algunos grupos. El trato desigual está pues justificado siempre y cuando se dé bajo ciertas circunstancias. Pero nuevamente, estas circunstancias suelen estar definidas por criterios de merecimiento individual. Aquí la pregunta vuelve a surgir. ¿Son estos criterios realmente justos en sí mismos? Esto es, ¿han sido generados mediante procedimientos de toma de decisión inclusivos en los que se haya considerado a todos los afectados? Y formulado aún de una tercera manera, ¿son estos criterios propios de la productividad económica realmente democráticos? Un importante indicador de que existen expectativas normativas no cumplidas, como se ha dicho ya en más de una ocasión en estas conferencias, un importante indicador de esas expectativas normativas no cumplidas, son los nuevos movimientos sociales, los cuales han sumado a las típicas luchas redistributivas una serie de demandas que muchas veces deben romper las barreras de lo que la epistemología social llama injusticia epistémica, para lograr recién ser articuladas y percibidas como un discurso crítico coherente y no como mero ruido, que es como se suele interpretar a los movimientos cuando recién están surgiendo. Pero es cierto que esta es aún una tarea por realizar, ya que la sociedad contemporánea, atravesada por las patologías antes indicadas y refundada sobre un individualismo de la singularidad cada vez más atomizante, no representa una adecuada caja de resonancia para el surgimiento de movimientos organizados efectivos. De hecho, parece aplicar aquí la así llamada paradoja de Bossuet, según la cual las situaciones de injusticia más particulares o cercanas a nosotros parecen ser menos visibles y por tanto estar más justificadas, mientras que las más generales, en su ambigua abstracción, resultan ser más deplorables. Esta apatía o tolerancia hacia situaciones de extrema desigualdad se puede fácilmente asociar con la ya mencionada idea base de las instituciones de la solidaridad que hasta los años 90 sirvieron de fundamento al capitalismo democrático, pero que difícilmente pueden sostenerse hoy en día. Ante un destino común desconocido, los seres humanos sentimos una solidaridad natural, pero cuando la situación particular es más conocida y se percibe que la responsabilidad recae en la agencia individual, la incertidumbre ante las consecuencias disminuye y aparece una mayor tolerancia ante la desigualdad. La pregunta aquí, entonces, es cómo se genera solidaridad a partir de esas nuevas formas de concebir al ciudadano y al trabajador. Es decir, cuando las instituciones de la solidaridad, afirma una vez más Rosanvallon, no pueden ser vistas ya como una extensión de una idea orgánica de lo social. Para Hegel y Durkheim, como recuerda Honneth, las interacciones del mercado deben volver a ser entendidas desde la perspectiva de la cooperación y enfocarse en la resocialización o reeducación del individuo para que adopte actitudes solidarias que luego se replicarán en el mercado, como ocurría con las corporaciones hegelianas o los grupos profesionales de Durkheim. Mediante la inclusión de formas de reconocimiento interpersonal, el mercado debe servir también a la realización de una libertad de mayor nivel y no simplemente negativa. Algo así como lo que posibilitaba la ya casi
abandonada figura original del sindicato, orientado hacia la participación en la toma de decisiones y en los procesos de producción, y no únicamente orientado a una búsqueda de satisfacción de intereses privados, que toma la forma de una lucha por derechos subjetivos, o a la sola protección de la mano de obra del desgaste. Como hemos visto, según la doctrina oficial, toda supervivencia y todo éxito dependen solamente de la capacidad de imponerse del individuo, como si éste no estuviera determinado por la situación de clase y las oportunidades de educación de la familia de la que proviene. Por consiguiente, afirma Honneth, el lugar de las ideas antiguas, según las cuales la igualdad de oportunidades, las mejoras en el lugar de trabajo y la cogestión son necesarias para cumplir las promesas normativas del mercado de trabajo, hace tiempo ya que lo ocupan programas de autoactivación múltiple que sugieren con cinismo que cada uno es solo y exclusivamente responsable de su destino laboral. Esta transición de la idea de bienestar estatal hacia la de la responsabilización privada de la seguridad hace necesaria, y sigo en esto también a Honneth, una institucionalización adecuada de la libertad social dentro de la esfera del mercado de trabajo capitalista. Y esto demanda, además de garantías jurídicas de igualdad de oportunidades, también el establecimiento de mecanismos discursivos que le permitan a la parte trabajadora influir, colectivamente o en grupos, en los intereses de las empresas. Pero ya pasado el optimismo y modificadas las circunstancias que dieron origen al estado de bienestar, nada de aquello va a ser el simple resultado de un pacífico acuerdo consensuado entre las partes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la exposición de Enrique Sotomayor, quien es abogado y magíster en filosofía por la Universidad Católica, ex becario del máster en democracia constitucional e imperio de la ley de la Universidad de Génova, profesor del área de teoría del derecho de esta misma universidad, no la de Génova sino de la Católica, y asesor de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su conferencia se titula Las precondiciones de la historia humana y la reproducción del capitalismo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Miguel Yusti, al profesor Gianfranco Casuso por invitarme a formar parte de las jornadas. Lleva por título, como se mencionó, Las precondiciones de la historia humana y la reproducción del capitalismo. Y voy a pasar a leerla. ¿Bien? Presentación y planteamiento del problema. En esta intervención busco abordar un problema que durante los últimos años ha recibido una atención creciente por parte de diversos autores, como, solo por enumerar algunos, Nancy Fraser, Rachel Yegi, Axel Honneth, Lisa Herzog, Wolfgang Streeck, entre otros. Lo que muchas de estas aproximaciones tienen en común y que me gustaría resaltar hoy como primer punto es que vuelven la mirada sobre la obra de autores más bien clásicos de la filosofía política, como el mismo Hegel, Marx, o también de la historia económica, como Karl Polanyi, para pensar las tensiones existentes en lo que Nancy Fraser llama el orden social institucionalizado del capitalismo. ¿Bien? En este marco general, es decir, en todos estos estudios, mi presentación busca seguir, insertarse en esa línea de trabajo referente a las tensiones, dialécticas y contradicciones sobre las que se asienta y reproduce el capitalismo. Eso va a ser lo primero. Incorporar a ello una dimensión sistémica va a ser lo segundo. Y finalmente relacionar todo lo anterior nuevamente con la obra de Karl Marx. ¿Bien? Nuevamente en este escenario, la novedad, si es que hay alguna de lo que voy a decir en lo sucesivo, se cifra en retornar a un texto como La ideología alemana, escrita entre 1845 y 1846, publicada, como quienes se hayan aproximado a la obra de Marx saben, mucho después, en 1932, y que, claro, no forma parte de las preocupaciones sistemáticas cuando se piensa el problema del capitalismo. Normalmente uno va a la obra tardía de Marx, lo piensa desde por lo menos los Grundrisse
o desde el capital. Pero voy a decir que la ideología alemana puede ayudarnos a pensar esto, que no es solamente un texto sobre la ideología, la filosofía y la historia, sino que nos puede ayudar a pensar el problema del capitalismo también. Entonces voy a pensar a partir de la ideología alemana algunas tensiones, a partir de la idea o noción de Marx de las precondiciones o premisas de la historia humana. Voy a usar precondiciones, en las traducciones estándar se usa premisas. Bueno, no sé tanto alemán como para decir cuál es la interpretación correcta, pero creo que mejor es la idea de precondición. Y esa es la que voy a usar. Bien, esta es una elección complicada, la de este planteamiento, pues podría dar la impresión de que lo que busco es un retorno sobre las tesis de antropología filosófica o filosofía de la historia presentes en la obra de Marx. No obstante, creo que hay una lectura que no requiere de densos compromisos metafísicos en relación a la filosofía de la historia y que es posible plantear a partir del texto de Marx. Lamentablemente no es el lugar para defender detalladamente por qué considero que una filosofía de la historia en clave marxiana no requiere de los compromisos metafísicos de, por ejemplo, el sistema de Hegel, pero creo que es algo hoy en día plausible de argumentar, creo que es posible sostenerlo. Comenzaré entonces por presentar cuáles son esas premisas de la historia humana de las que habla Marx en la ideología alemana. Entonces la segunda sección se llama precisamente las precondiciones o premisas de toda historia humana. La sección titulada Historia, que es la primera de la otra sección más grande que se llama la ideología en general y la ideología alemana en particular, desarrolla esquemáticamente las que Marx considera que son las 5 presuposiciones o condiciones fundamentales del desarrollo de la historia humana. Y estas son, como yo las entiendo, las siguientes. La primera podría ser formulada del siguiente modo. Los hombres requieren, para poder vivir, de la producción de los medios para satisfacer sus necesidades. Esa es la primera precondición. La segunda es que con la satisfacción de esta primera necesidad, que asegura la existencia, se generan a su vez nuevas necesidades. La tercera precondición es que los hombres que recrean las condiciones de su propia vida comienzan a la vez a procrear, y ello da lugar a la formación de familias que son para Marx algo así como la primera forma de relación social. Bien. La cuarta precondición es que la producción de la propia vida en el trabajo y la producción de la vida ajena a través de la procreación tienen una manifestación de doble cara o de doble faz, en la forma de una relación natural y como una relación social de cooperación que tiene un conjunto, tiene una normatividad, como mencionaba Gianfranco hace unos minutos. Los modos de producción expresan estas formas de cooperación social y varían a lo largo de la historia. Bien. Solo una acotación antes de seguir avanzando. No quiero que dé la impresión de que las precondiciones van apareciendo preclusivamente, es decir, que aparece una y luego está la otra y así, es una sucesión histórica. Pareciera más bien que todas están presentes en un momento histórico dado y que no podemos determinar, salvo que hagamos una ficción del primer momento, como estas preguntas del contractualismo, cuál vino primero. No tiene sentido en todo caso. ¿Bien? La quinta presuposición es que la producción de la conciencia, que no posee un carácter puro en Marx, porque está embebida de materialidad. Ahí hay una rata en el texto. En suma, la conciencia también posee un sustrato material, que está asociado al lenguaje, en el caso de Marx. Bien, entonces esas son las 5 precondiciones básicas de la historia humana, de acuerdo a cómo las presenta Marx en la ideología alemana. La existencia de individuos humanos vivientes es la premisa fundamental de la historia, y lo que diferencia a estos individuos de otras especies animales es, más que la producción de las formas de conciencia, la producción de sus medios de vida. Esa es una de las tesis fuertes de la filosofía marxiana y presupone que la producción de la vida material humana está mediada por la producción de sus medios de vida. No obstante, no se trata de una mera producción en el sentido de supervivencia, sino que esta producción viene ya determinada por el modo de vida en el que están insertos los seres humanos, lo que involucra definitivamente aspectos culturales. En la medida que la producción de los medios de vida se torna más compleja, en tanto se multiplica, por ejemplo, la población,
aparecen formas de intercambio y producción más sofisticadas entre las sociedades humanas. Como apunta Marx al respecto, y cito textualmente, hasta dónde se han desarrollado las fuerzas productivas de una nación lo indica de modo más palpable el grado hasta el cual se ha desarrollado en ella la división de trabajo. Bien, esa es la primera premisa entonces. La segunda premisa no es más que el resultado recursivo de la operación de la primera premisa a lo largo del tiempo. Con la satisfacción de un primer grupo de necesidades vitales, las comunidades humanas generan otras necesidades nuevas y más complejas. Hay una idea de Rachel Yegi que es bien interesante, ¿no? Y ella dice que en cierta medida las necesidades y los problemas están dados, pero también son recreados, ¿no? Tienen esa doble faz. Y es interesante porque justamente se relaciona con esta idea de que se crean nuevas necesidades que están dadas a la vez que reproducidas. Bien. Marx aquí, creo que es una errata del texto, vuelve a llamar a esto el primer hecho histórico, pero en realidad me parece que lo correcto sería llamarlo el segundo hecho histórico, porque presupone la satisfacción de ciertas necesidades esenciales que estaban presentes en la primera premisa para el desarrollo de una vida humana. En tercer lugar, y como un antecedente notorio de los desarrollos contemporáneos de la teoría de la reproducción social, de autoras como Titi Bhattacharya, Cinzia Arruzza o la misma Nancy Fraser, tenemos que estas condiciones de recreación de la vida humana requieren de la procreación de seres humanos y de su formación al interior de espacios de protección y crianza. Con ello, el tercer hecho histórico parece ser la aparición de núcleos familiares, a partir de los cuales se consolidan las tribus de las primeras sociedades humanas y aparecen formas de relaciones sociales más complejas, ¿no? Es interesante notar el tipo y orden lógico de la explicación histórica en Marx. Esta parte de las condiciones de vida y se propone en un sentido esencialmente biológico, como perpetuación de las condiciones de autopoiesis, diríamos, con la teoría de sistemas, y son las condiciones de posibilidad del desarrollo de formas culturales o configuraciones de la conciencia más elementales, tales como la familia. Entonces la familia brota de un proceso histórico real, de hombres vivientes que crean cultura, y no es una imposición conceptual que aparece por necesidad especulativa, como se suele considerar que es en el caso de Hegel, por ejemplo. En suma, en explicaciones históricas de este tipo, identificamos ya los elementos de una filosofía de la historia que escapa de una forma de idealismo como el de Hegel, en el que la idea aparece como una imposición en cierta medida externa al devenir histórico. La producción de la vida propia y de la vida ajena en las formas del trabajo y la procreación se manifiesta en una doble faz, como decía hace unos minutos, como relación natural y como relación social. En la forma de relación social requiere de modos de cooperación y modos de producción. Esta es la cuarta y penúltima premisa que guía el desarrollo histórico de una concepción materialista de la historia. A partir de la configuración de familias, el proceso histórico se hace más complejo y nos lleva a través de, cito textualmente a Marx, una historia de la industria y del intercambio, que adopta diversas formas a lo largo de la historia. Luego de esta cuarta premisa, recién vemos emerger a la conciencia, que Marx asocia directamente con el lenguaje. Las relaciones sociales que se han ido articulando para asegurar las condiciones de perpetuación de la especie humana son posibles solamente a través del medio lingüístico, que es la forma materialista de manifestación de la conciencia. Cito textualmente a Marx: el espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia. Términos de Marx, no míos. Que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. Cierro cita. Más aún, nuevamente cito a Marx, el lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para mí mismo. Y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres. Cierro la cita. Inicialmente, el lenguaje expresa las relaciones de asombro del hombre frente a fuerzas naturales y con ello asume configuraciones religiosas. Por ejemplo, la forma de una religión natural. Luego, sin embargo, es partícipe de la división del trabajo y de los procesos de emergencia de un aparato estatal primitivo.
A partir de este punto se suceden una serie de configuraciones históricamente situadas, que son lo que va a hacer a continuación Marx. Es decir, Marx presenta las premisas y luego hace como un esbozo muy rudimentario del proceso histórico. Bien, pero no necesito entrar a eso aquí, no es el objeto de mi presentación el día de hoy. Tercera sección, condiciones de trasfondo del capitalismo, de vuelta sobre Polanyi y Fraser. El panorama de las precondiciones marxianas de la historia me parece un complemento útil a la lectura que ha ido desarrollando Nancy Fraser durante los últimos años. Fraser, a partir de una penetrante reconstrucción de la obra de Karl Polanyi, y en especial de la Gran Transformación, ha propuesto que podemos identificar 3, y bueno, hoy son 4, la cuarta es problemática, digamos que son 3 y luego voy a explicar cuál es la última. 3 condiciones no mercantilizadas de fondo que hacen posible la existencia de una economía de mercado o de un orden social capitalista, que es como ella lo llama en sentido estricto. Condiciones naturales, es decir, que tienen que ver con la provisión de recursos para la producción, a la vez que la naturaleza funciona como el lugar donde los desperdicios generados por la sociedad de mercado terminan. Las prácticas de reproducción social que aseguran la autopoiesis o la recreación y el bienestar también del factor de producción-trabajo. Es decir, aquí la reproducción social no es meramente la reproducción de las condiciones que hacen posible la mera vida, ¿no? la vida nuda, digamos, sino que son también un espacio afectivo de retroalimentación en la que el individuo se ve desarrollado, no tengo la palabra en mente exactamente. Y finalmente las condiciones políticas que hacen posible la estabilidad del sistema de producción, que entonces puede operar en piloto automático, ¿no? Evitando las turbulencias de la política democrática radical, ¿no? Decía que, claro, esas son las 3 condiciones habituales, pero especialmente, por ejemplo, en un diálogo que Fraser tiene con Rachel Yegi, que fue publicado en 2017, me parece, comienza a desarrollarse una cuarta precondición que tiene que ver con una dinámica de sistema-mundo, ¿no? Y es la idea de la expropiación de recursos hacia los pueblos del sur global, ¿no? Y que forma parte de un sistema capitalista mucho más complejo en el cual los recursos se desplazan de un lugar a otro. La menciono, no la voy a usar demasiado, pero la dejo mencionada. Entonces son como 4 grandes condiciones que hacen posible la reproducción de un orden social institucionalizado como es el capitalismo. Bien. En Marx estas 3 condiciones, sin embargo, y es mi lectura, operan entrecruzadas en cada una de las precondiciones de la historia humana. Mi lectura tiene 2 niveles a partir de este punto. Y tomo un ejemplo. En una economía de mercado, la producción de medios para satisfacer las necesidades, que es la primera premisa de Marx, requiere del input de recursos naturales, al menos desde que las ciudades y la división de trabajo han hecho prácticamente imposible producir los propios recursos para la supervivencia. ¿No? Es decir, hoy en día, incluso para cumplir la primera precondición de la historia humana en Marx, nosotros dependemos de un mercado. No somos granjeros, no tenemos huertos en los que sembramos nuestros propios productos. Entonces, incluso para satisfacer esa primera condición ya utilizamos el orden social institucionalizado del capitalismo. Requerimos además de condiciones mínimas de cuidado que nos permitan la supervivencia individual y la supervivencia de un sistema que en términos globales sea lo suficientemente estable como para permitir que un nivel mínimo de producción sea posible. Y aquí ahondo en lo que decía hace unos minutos, ¿no? El espacio político deja de tener una importancia accesoria, como se podría pensar que, por ejemplo, ocurriría en una sociedad muy primitiva. Porque en la medida que todos nosotros, citadinos, necesitamos de la producción de la producción de los recursos básicos para sobrevivir, que no se da en el marco de la ciudad, requerimos de cierta estabilidad política como país, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un paro gigantesco y hay un bloqueo de carreteras por todo sitio? No llegan verduras o no llegan frutas a la ciudad y nos morimos de hambre en el caso extremo.
Bien, entonces no es que es meramente, no es que son meramente condiciones, las condiciones políticas, mejor dicho, no es que son meramente condiciones accesorias, sino que pasan a estar al centro incluso de la primera condición de la existencia humana en términos de Marx. Esa estabilidad básica, que voy a llamar una estabilidad de primer nivel, solo es posible cuando existe una suerte de ecosistema político básico del tipo, en su forma más ruda, sería algo como lo siguiente, ¿no? Evitar la guerra y permitir la producción. Lo que quiero decir con todo ello, para que se me comprenda adecuadamente, es que es posible articular lo que Marx llama precondiciones de la historia humana con la lectura freiseriana de Polanyi sobre las condiciones de trasfondo del capitalismo. En ese escenario, el éxito relativo del orden social institucionalizado del capitalismo solamente se hace posible en la medida que exhibe un notable éxito en la satisfacción de cada una de las precondiciones, aunque para ello deba recurrir a la desmercantilización de algunas de sus condiciones de reproducción. Por eso decía que estoy trabajando a dos niveles. Es decir, el orden social institucionalizado del capitalismo sí puede requerir esconder algunas de sus condiciones, algunas de las condiciones, de las precondiciones de la historia humana. La desmercantiliza porque le es funcional hacerlo. Ese punto me parece que es un punto ciego en la explicación de Fraser. No queda claro por qué a veces está desmercantilizado algo y por qué sí o por qué no, ¿no? Más aún, sostengo que esta desmercantilización es una condición de posibilidad, al menos en el caso del orden social institucionalizado del capitalismo, para la reproducción sistémica de dicho orden social institucionalizado. ¿Por qué eso es así? Lo trato de explicar en la última sección, que lleva por título La estrategia de la desmercantilización y su fracaso diacrónico, sobre el orden social institucionalizado capitalista. Una estrategia efectiva para solucionar las contradicciones o antinomias es otorgar a uno de los polos de la contradicción un lugar supeditado al del segundo polo. Esta es una afirmación general, más allá de un orden social capitalista. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros tenemos el tipo de términos que parecen ser contradicciones del tipo capitalismo democrático, una de las estrategias efectivas para lidiar con esa tensión es subyugar a uno de los polos frente al otro. Es decir, creemos que el mercado es más importante que la democracia o creemos que el principio democrático es más importante que la eficiencia económica. Es una estrategia posible y efectiva. Veamos esto con un ejemplo. La tensión o antinomia entre los polos que configuran un capitalismo democrático o un capitalismo ambientalmente sostenible, solo se hace irresoluble esta tensión y se hace una tensión permanente y molesta cuando los polos democrático y maximizador en el primer caso y ambientalmente sostenible y productivamente maximizador en el segundo gozan de la misma importancia. En tal escenario, los equilibrios siempre son inestables y se producen disputas sobre los límites de aquello que puede y no puede o debe ser mercantilizado o democratizado o sostenibilizado, incorporado al lenguaje del desarrollo sostenible. Esta suerte de tensión desaparece en los escenarios en los que uno de los polos se supedita al segundo. En tal escenario, por poner un ejemplo, el imperativo de maximización productiva puede anteponerse al de sostenibilidad ambiental o al de deliberación democrática. La estrategia es efectiva y de hecho explicaría el éxito en términos sistémicos del orden social institucionalizado del capitalismo. No obstante, la lectura en clave de precondiciones de la historia humana, propuesta por Marx, nos muestra que la operación de jerarquización es altamente artificial. En efecto, es posible supeditar uno de los polos durante un periodo de tiempo, pero con ello la capacidad del sistema para perpetuar la reproducción de sus condiciones, al menos con una misma tendencia creciente si se quiere, se ve tarde o temprano mermada. Nuevamente pongo un ejemplo. La tensión entre producción en el mercado de trabajo y reproducción de las condiciones relacionadas a la esfera privada liberal, es decir, ser productivo en mi centro de trabajo, pero a la vez ser emocionalmente estable, o sentirme querido por mis seres queridos, o tener amigos, se puede solucionar mediante el mantra del sacrificio de la vida personal frente a los imperativos de la competitividad del mercado laboral. Es una manera de lidiar con él. La cultura popular de las series de televisión nos ofrece un buen ejemplo.
Yo siempre me acuerdo de uno de los personajes de CSI Las Vegas, que simplemente había renunciado a su vida personal y él había logrado, mediante el mantra del trabajo disciplinado, solucionar esa tensión. Había desaparecido, digamos. No obstante, cuando ello ocurre a gran escala, se requiere o de paliativos sistémicos, por ejemplo, de mercados emergentes de reproducción social, mano de obra migrante, entre otras, o de salidas tecnológicas, ¿no? Es decir, cambio en las fuerzas productivas, si quieren ponerlo en términos de Marx, ¿no? Es decir, algo podría ocurrir en el mercado que cambie completamente las cosas, ¿no? De repente nuestro equilibrio entre la vida personal y la vida profesional se hace imposible, e inventamos unos robots que hacen todas las operaciones caseras, cuidan a nuestros hijos y los hacen sentirse queridos. Entonces se soluciona el problema. Pero si eso no ocurre, digamos, si no hay una salida tecnológica del lado de las fuerzas productivas, los paliativos sistémicos operarán durante un tiempo, pero finalmente la tensión vuelve a emerger desde las tinieblas de la jerarquización, que a estos efectos aparece como una operación ideológica. Esta operación de jerarquización, quiero sostener, esa tesis todavía no está desarrollada aquí, que es una forma más contemporánea de operación ideológica. Bien. Y hay tensiones en todos los planos, ¿no? Hay tensiones en el capitalismo democrático, por ejemplo, y ahí la nueva estrategia para lidiar con esta sería la idea de un neoliberalismo progresista, que ha desarrollado, por ejemplo, la misma Fraser. Hay tensiones en el capitalismo ambiental y la nueva estrategia sería abordarla a partir del discurso del equilibrio y la sostenibilidad, ¿no? La agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el proyecto de usar un paliativo, ¿no? La idea de que es posible mantener los dos sin renunciar a ninguno de ellos, durante un tiempo por lo menos. Y finalmente las tensiones en el capitalismo temporal, es decir, la gestión del balance de vida de la fuerza de trabajo, puede ser abordada mediante la flexibilización del trabajo, por ejemplo, horarios atípicos, teletrabajo y formas tecnológicas. Pero todas estas son paliativos, ¿no? Estas tensiones encuentran soluciones de equilibrio, pero dados los dos polos de la tensión, esa tensión es siempre inestable y deriva en el reconocimiento o negación de la jerarquía, ¿no? Es decir, durante un tiempo la negamos, pero en algún momento va a emerger nuevamente. Esa es un poco la tesis, ¿no? Y claro, además hay una segunda variante, ¿no? Los paliativos funcionan de forma dialéctica, ¿no? Es decir, hoy usamos el paliativo, funcionará un tiempo y de repente el paliativo dejará de funcionar. Necesitaremos uno nuevo. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos paliativos nuevos podrán existir antes de que emerja la crisis como una tensión irresoluble entre dos polos? ¿Bien? Y termino con esto entonces. En suma, lo que mi análisis muestra, si es que es acertado, es que las contradicciones de un orden social institucionalizado, en este caso el capitalismo, no pueden ser adecuadamente abordadas desde una perspectiva diacrónica de mediano o largo plazo, desde estrategias que partan de alguna forma de jerarquización que niegue las precondiciones de la historia humana. En suma, si lo que he dicho aquí es consistente, un análisis como el de Nancy Fraser requiere expandir la mirada hacia las precondiciones de cualquier orden social institucionalizado y no solamente el del capitalismo. En esta empresa, nuevamente Marx, como muchas otras veces, puede ser una valiosa brújula. Gracias. Bueno, vamos a pasar a muchas gracias, Enrique Sotomayor. Pasemos a una ronda de preguntas, si hubiera todavía ánimos. A ver, tú tienes Alessandra, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, a ver, por favor. Muchas gracias a los tres por sus ponencias, han estado realmente muy interesantes. Tenía una pregunta para Gianfranco, que tal vez ata un poco con algunas cosas que se hablaron ayer, un poco en la ponencia del profesor Giusti, que tiene que ver un poco, tú mencionaste esta condición de la justicia, ¿no? De, digamos, la capacidad de todos los miembros de una sociedad de influir hasta cierto punto en la formación de las normas, prácticas e instituciones de una sociedad, y cómo esa condición es un poco, es condición de posibilidad de un buen funcionamiento del mercado, ¿no? en las sociedades modernas. Entonces, quería preguntarte un poco si es que
o sea, digamos, por la compatibilidad de esa idea con, digamos, una institución propia del capitalismo que Hegel, por ejemplo, no cuestiona, ¿no? Que es la que me parece que es la institución de la propiedad privada, ¿no? Tal como existe, ¿no? en estas sociedades, ¿no? Porque claro, la institución de la propiedad privada en el capitalismo un poco da algo que en otras sociedades previas nunca había existido, ¿no? Que es el control, digamos, total, sin obligaciones morales o políticas, de el excedente y de la producción de ese excedente, ¿no? Que luego es, digamos, es una capacidad que los propietarios tienen en estas sociedades que, digamos, les da una cierta base o parece darles una cierta ventaja con respecto al resto de los miembros de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la caída de la socialdemocracia que tú mencionaste, eso tuvo mucho que ver también pues con la capacidad de los capitalistas pues de, no sé, por ejemplo, poner en jaque al resto del orden normativo e institucional con retirando las inversiones, ¿no? Que es un poder que tienen, ¿no? Incluso hasta hoy, ¿no? Entonces, esa institución sería, digamos, compatible con este orden. ¿Tienes una posición sobre...? Sí. Ya. Sí, a ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, aquí adelante, al profesor Reyes. Thank you. I have a question for Gianfranco. I do have some concern about your notion of the market. You said that there is normative core of the market. I know that you're picking up the reading of Axel Honneth and Rahal Jägi, but there's a very common critique of these readings. From the perspective of Marx, Weber, Luhmann, even Habermas and Hegel, the market has no internal normative core. The only internal imperatives are the imperatives of efficiency, competition, merit, desert, but not normative core in the sense of solidarity. So it should be actually said that the market should have a normative core. That, like Enrique said, democracy should be more important than the market, or solidarity should be more important than the market. So it wasn't clear for me if you're describing the market from a pure descriptive point of view or from a normative point of view. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches. Primero felicitar por este tipo de espacios en realidad, y posiblemente algunos estén cansados, otros no, así que voy a hacer mi pregunta bastante puntual. Profesor Gianfranco, usted comentó que los derechos sociales, las políticas sociales hasta cierto punto es una medida para solucionar y tal como usted lo comentó, los errores del mercado. Entonces, en ese sentido, la democracia sin solidaridad, o lo que usted ha expuesto, ¿hasta qué medida se puede, o la solidaridad o la justicia puede solucionar esos errores de mercado? ¿Se podrían solucionar en realidad? Si exista ahora algún alcance, alguna propuesta, sería bueno conocerla. Gracias. Listo, gracias. Ya, ¿alguna más? Ok, ya, la última pregunta, aquí adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es para la profesora Regina Kreide y en verdad simplemente me gustaría conocer un poco más planteó una revisión de la tesis de la colonización, ¿no? Me gustaría, claro, es decir, desde la colonización tiene sus críticas, sus apoyos, y por ejemplo en relación con el ejemplo de las universidades, podríamos decir que hay una colonización del mercado sobre las universidades que dejan de ser espacios democráticos, dejan de ser espacios gratuitos y ahora son todo más mercantilizado. Pero podríamos como también decir, esto no es tanto una oposición porque que la universidad sea lo que es ahora y pueda permitir que no solamente la élite esté ahí, depende de economía y su expansión económica y lógicas de mercado y de expansión, ¿no? Es decir, lo que queremos defender del mercado también debe su grandeza a veces a cuestiones económicas, ¿no? Es decir, cómo pensar estos bordes entre lo económico y lo democrático, lo normativo.
Bueno, vamos a pasar a las respuestas. Ha habido preguntas dirigidas especialmente a uno u otro, pero los tres ponentes tienen la libertad de reaccionar como deseen a las preguntas que se han planteado. Y vamos en el mismo orden. Regina. Sí, gracias. Muchas gracias por esta pregunta. De hecho, tengo que explicar un poco más sobre la tesis de la colonización, especialmente cómo esta ha sido desarrollada en los años 70 y la cuestión de cuál es su estado actual. Lo que traté de demostrar era que incluso bajo las condiciones actuales con el mercado global, la ley concesional, las prácticas de vigilancia, incluyendo las prácticas de autoevaluación permanente, en nuestras instituciones, hace sentido el hablar de colonización con respecto a este ejemplo de la universidad. Me parece que lo que está en juego aquí es que existe una manera ya internalizada de lidiar con las prácticas de vigilancia. Y en el sentido Foucaultiano, de Foucault, no fue hace mucho de que ya se aprecia esta privatización, economización de las instituciones, las cuales también están en jaque, pero en adición a esto, vemos que existen prácticas de optimización del trabajo propio, de la forma de vida propia. Entonces, y existen maneras de lidiar con la eficiencia, que son predominantes en nuestra vida diaria dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, en el contexto alemán, debería haber una reunión anual obligatoria de profesores y trabajadores, donde se le pida a todos que hablen y tomen apuntes en cuanto al progreso del año, lo que se ha logrado, lo que se debió haber logrado, y que eso pase a la presidencia o la dirección. Entonces es un tipo de control, y a muchos colegas les gusta esto, les parece parte de cierta estandarización, que es una manera de lidiar con el progreso dentro de la universidad, hace que las cosas sean más transparentes para todos. Entonces hay todo tipo de opinión, pero en mi perspectiva también es una manera de diversificar el control, o de un control diversificado aún así, porque al final del día cambia las cosas para la gente. Entonces, por ejemplo, tenemos temas de si debo enseñar más o menos, o si es que a uno lo van a promover en una serie de años. Y eso dependerá de estas reuniones. Entonces no viene sin consecuencias. Y lo que significa, el problema aquí en cuanto a la participación política es esta manera internalizada de lidiar con este tipo de prácticas de autooptimización. La gente reconoce que este es un problema y está siendo nominado, y esto previene a que la gente piense en términos de la solidaridad para actuar en contra de ello. Entonces ese es un ejemplo que quizás faltó, pero es como una colonización, un tipo de colonización, en tanto que ciertas prácticas de vigilancia y de la internalización de estas ideas de optimización penetran nuestras vidas y hacen que sea más difícil el encontrar maneras de sobrellevar aquellos tipos de prácticas de autooptimización. Entonces, de una manera, lo que trato de argumentar aquí es que tenemos que averiguar exactamente
cuáles son estos problemas para ver dónde es que podemos comenzar con las prácticas de democratización en un sentido muy amplio. Gracias. Muchas gracias por las 3 preguntas. Voy a intentar ser breve. Son 3 preguntas algo complejas, pero trataré de responder de la mejor manera que pueda. Bien, Sebastián. La propiedad. A ver, yo diría lo siguiente. Para Hegel, en la filosofía del derecho, la propiedad es en principio un asunto del derecho privado. El derecho privado regula el modo de apropiación legítima de cosas exteriores a la voluntad, ¿no? Está en la parte del derecho abstracto, pero evidentemente, como también ocurre en Kant, y yo creo que Hegel en eso sigue a Kant y no podía no hacerlo, el derecho privado de alguna manera depende o se subordina al derecho público, en la medida en que la producción legítima de las normas que a su vez regulan los modos de intercambio de mercancías, vamos a decir, o de obtención de propiedad, ya no son un tema del derecho privado, sino del derecho público. Por lo tanto, aplican otras normas. Entonces, yendo directamente a tu pregunta y tratando de ser breve, yo diría que en Hegel sí sería compatible la figura de la propiedad privada, la propiedad es propiedad privada como Eigentum, en el sentido jurídico, con una forma justa, o una Sittlichkeit justa, no democrática, porque eso no está en Hegel, si es que consideramos que el derecho público es un asunto del derecho a la política, mientras que el derecho privado, que es lo que regula directamente el intercambio de mercancías, está subordinado a lo anterior. Entonces, no habría, creo, en Hegel mismo una necesaria incompatibilidad si es que los procedimientos o las reglas que regulan el funcionamiento de la sociedad civil, del mercado, siguen sometidas a estas normas de solidaridad y justicia. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Sí. Yo diría que no hay en principio incompatibilidad, ¿no? Como si habría en el caso de Marx, por ejemplo. Sí, podría quedar regulado, ¿no? Y expresarse en términos de justicia, pero en fin, ya. Quería ser breve. Sobre la segunda pregunta, efectivamente, ¿no? Honneth, Jaeggi, Forst critican la concepción de Habermas del mercado, porque aparentemente Habermas, partiendo de la distinción entre sistema y mundo de la vida, no reconocería un núcleo de normatividad en el mercado. Yo nunca he estado convencido de la validez de esa crítica, no del todo, porque así como Habermas cree que la acción instrumental es una forma patológica de la acción comunicativa, me parece que también, en teoría de la acción comunicativa, el mercado, entendido como una esfera no normativa, es la forma patológica de un mercado que está integrado dentro de un sistema democrático, a su vez anclado en el mundo de la vida. Entonces me parece que atribuir una antinormatividad al sistema de Habermas es no entender del todo que Habermas en realidad lo que intenta es superar este dualismo entre sistema autónomo por un lado y un mundo de la vida que se va alejando. O sea, una teoría crítica precisamente debería superar esa brecha, dicho muy brevemente. Y en cuanto a si mi posición es descriptiva o normativa, yo diría que las dos cosas, ¿no? Como suele ser el caso en la teoría crítica.
pero no hay mucho tiempo para desarrollar esa idea, podemos conversarlo luego. Y finalmente, en la última pregunta, esa es la más difícil en realidad y realmente no creo tener una respuesta. Solo una breve aclaración. Sí, yo dije que los derechos sociales, o en general el Estado social de bienestar, tenía la intención de corregir ciertos errores del mercado cuando está librado a su propia lógica. Y la pregunta era si la solidaridad podría solucionar esos errores. Más que solucionarlos, yo creo que podría evitarlos, ¿no? Porque, digamos, reconocer el núcleo solidario, moral del mercado es algo distinto a una medida correctiva externa. Para ponerlo en términos hegelianos, vendría a ser un poco la diferencia entre las instituciones de la Polizei, que buscan un poco dar apoyo a las personas cuando caen en desgracia, de la figura de la corporación, que más bien es lo que Hegel llama el elemento ético dentro de del propio sistema de las necesidades que describe la sociedad civil, ¿no? Gracias. Sí. Gracias, sí, yo sé que nadie me ha hecho una pregunta, así que no se preocupen. Es más, podría preguntarle a alguien más, pero... No, en realidad solamente aquí quiero hacer un comentario muy breve sobre dónde creo que puede ubicarse esta tensión a la que se ha hecho mención entre lo descriptivo versus lo prescriptivo en cuanto a la normatividad del mercado. Y es que, claro, puede que tengamos que hacer una distinción entre la economía, por ejemplo, definida como un sistema social para la alocación de recursos y bienes, y ahí sí creo que es posible hablar de una normatividad de mercados en general o de la idea de la economía como embebida de cierta normatividad. Pero el problema viene cuando hablamos ya de un sistema económico de tipo capitalista, donde, claro, el esquema funciona bajo un sistema de incentivos hacia la generación de ganancias, hacia la estimulación de producción, etcétera. Y entonces ahí, claro, los imperativos sistémicos colisionan más frontalmente con la normatividad, con la idea de solidaridad del mercado, etcétera. Porque incluso si yo quisiera ser un capitalista ético, tendría probablemente problemas de competitividad. No necesariamente, pero podría ser. Y nuevamente aparece esta tensión a la que yo hacía referencia en mi presentación, ¿no? Me parece más difícil desde el punto de vista descriptivo conciliar la normatividad del mercado con su funcionamiento fáctico. Solamente ese comentario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Ya cerramos con esta mesa el coloquio o las jornadas que hemos realizado sobre teoría crítica, justicia y reconocimiento. Y quiero, en nombre también de Gianfranco, agradecer a todos los ponentes, en particular a nuestros invitados extranjeros, a Regina Kraide y a Tilo Belle, pero a todos los ponentes que, como dijimos al comienzo de estas jornadas, pues han sido de diferentes disciplinas, porque el tema, el malestar y el problema que desatan pues el capitalismo y la democracia son de una gran complejidad. Agradezco entonces a los ponentes, agradezco al público asistente y también al público virtual, porque nos han seguido por streaming ayer y hoy. Quiero agradecer también especialmente a Marianelli Cuculiza y a Franco Bahamonde, que son los intérpretes que nos han acompañado y que lo han hecho siempre, como siempre digo, de manera tan eficiente. Gracias y un aplauso a los ponentes, por favor.